Vamos a continuar con lo que es el análisis combinatorio. A ver, Sonia, ayúdanos con la lectura. ¿Es uno de esos? ¿Tienes problema con la lectura, Sonia? Aquí estoy, profe. No lo había escuchado. A ver, dice. Análisis. Combinatorio. Análisis. ¿Mandé? Siga, continúe, continúe. Ah, ya. Análisis combinatorio. El análisis combinatorio o combinatoria es parte de las matemáticas que trabaja los diferentes procedimientos en que se pueden integrar agrupaciones entre elementos de uno o más conjuntos y cómo contar ordenadamente su número. Ejemplo, una empresa fabrica camisas en 5 estilos diferentes y 4 colores distintos para cada una. Si la empresa desea mostrar a su clientela los nuevos modelos de camisa de todos los estilos y colores, ¿cuántos modelos diferentes deberían colocar en el aparador? N1 igual a 5, N2 igual a 4 y 5 por 4 es igual a 20. Se colocarían 20 modelos diferentes en el aparador. Ya, listo. Gracias, Sonia. Miren, el análisis combinatorio, ¿qué es lo que hace básicamente? Es una multiplicación. O sea, combina las distintas opciones que podemos tener. Acuérdense cuando nosotros hacíamos el ejemplo del dado. En el ejemplo del dado veíamos cuántas opciones hay en un dado y cuántas opciones hay en el otro dado. ¿Ya? Entonces, el análisis combinatorio es una parte de las matemáticas que trabaja con diferentes procedimientos que es para contar ordenadamente el número de opciones que podemos tener. Entonces, es prácticamente una multiplicación. Pero muchas veces las multiplicaciones vienen integradas con sistemas factoriales. ¿Ya? Esto vamos a irlo viendo poco a poco. Dice, el ejemplo, la empresa fabrica 5 estilos diferentes y 4 colores. ¿Cuántos modelos diferentes debería colocar en el aparador para que estén todos, obviamente, ¿no? Entonces, para que se puedan visualizar todos los elementos, lo que se va a tener que presentar son, la primera variable representa los estilos, tenemos 5 estilos, y la segunda variable que se toma en consideración son los colores, no tenemos más variables. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos tener las distintas combinaciones? Multiplicamos los 5 modelos con los 4 colores. Entonces, en total, vamos a tener 20 formas diferentes de mostrar las camisas que nosotros poseemos. Eso es un análisis combinatorio. A ver, Luisa, tú me estabas preguntando cómo se hace en Excel. Así es. A ver, deja que cargue el sistema de Windows para poderles explicar, porque ustedes tienen Windows, ¿no? En sus PCs. Espérense unos minutitos hasta que cargue el sistema operativo, eso sí. Ya, entonces acá continúo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, Luis, ayúdanos con la lectura del ejemplo. Ejemplo, 4 parejas compran 8 boletos para ir al cine. Se desea saber de cuántas formas posibles pueden sentarse las parejas bajo los siguientes criterios. Sentarse sin restricciones. 8P igual Hasta 8. nomás, sentarse sin restricciones, hasta ahí nomás. Es decir, tenemos 4 parejas que compran 8 boletos para ir al cine. ¿De cuántas formas diferentes pueden sentarse estas 4 parejas con los boletos? Entonces tenemos que la primera pareja se puede sentar hombre-mujer o mujer-hombre. Y lo mismo para cada puesto. Se puede sentar
las parejas se pueden combinar de diferentes maneras, se pueden escoger en diferentes puestos, o sea, tenemos aquí un montón de variables. Entonces, cuando tenemos esta situación, ya no es una simple multiplicación de que nosotros vamos a decir, son 8 boletos por 2 parejas. No, pero es que lo que pasa es que son los boletos que tenemos en las parejas, que compra cada pareja, y la forma en que se pueden sentar en un asiento. Entonces, nosotros tenemos que aquí las combinaciones son mucho más numerosas. Entonces, aquí utilizamos el término de permutación. ¿Sí? Si bien es cierto, estamos en un análisis combinatorio, aquí ya se va a tocar el tema de lo que es la permutación. Ya les voy a explicar qué es esto. Déjame ver si ya cargó el Excel. Ya cargó el Windows. Ya. Entonces voy a compartir acá. Entonces aquí les voy a poner el archivito. Factorial. ¿Quieres saber cómo se calcula el factorial, no? Sí. No, la verdad que no lo he hecho, pero vamos a ver. Por lo general hago las funciones directamente. Aquí voy a buscar factorial. Ahí está. ¿Qué número teníamos en el ejemplo? ¿Te acuerdas? 6, ¿no? Pongamos 6. ¿Ya? Entonces, comprobemos. Igual 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y el por 1 está de más. 720, ¿ya? Ahí está. Se escribe factorial, y pones el número. ¿Sí? Asimismo podríamos hacer con la cifra que hace rato usted nos puso. Ya, ¿y cuál con era? el 13 dividido por 9. Factorial Ajá. de 13, ¿no? Sí. Dividido para factorial de 9. Así era, ¿no? Ok, ya. Así era. Sí. 17.160. ¿Ya? Podría poner un ratito donde está la fórmula para tomar captura. Pero igual queda grabado en el video. Sí, pero no siempre lo supe. Y ahí. ¿Ya? Ya. Gracias. Listo. Entonces continuamos. Igual esto yo lo subo al canal. Ahí pueden visualizarlo. Ya. Entonces estábamos viendo el ejemplo, ¿no? Vamos ahora a ver qué es la permutación. Obviamente la permutación utiliza el mismo criterio del análisis combinatorio. Va, multiplica, multiplica, multiplica. Pero aquí tiene ciertas características que ya no lo hacen una simple, un simple análisis de multiplicaciones, como lo es el factorial. Hay ciertas características. Entonces vamos con las permutaciones. A ver, Jeremy, ayúdame con la lectura. Jeremy Gamboa. La permutación es el arreglo de todos los objetivos del conjunto o parte de esto. A la permutación le importa el orden de los elementos involucrados. Las características de las permutaciones. Selecciona todos los elementos dados para realizar el análisis. Se toma la importancia al orden de los elementos. No se repite los sucesos. Ya, listo, gracias. Entonces, permutación, me voy a ir acá, ya que, ¿dónde estábamos? Aquí, ya que está abierto este Excel. Entonces, por ejemplo, si tenemos 4, ¿no?
4 combinaciones de un número. O sea, 4 y 3. ¿De qué manera podemos combinar? Podemos poner 4 y 3 o 3 y 4. Si nosotros tenemos otro número acá, el 5, ¿cómo podemos combinarlo? Tenemos 4, 3 y 5. Podemos hacerlo 4, 5 y 3. ¿Qué podemos hacer también? 3, 4 y 5. Podemos hacer 3, 5 y 4. Entonces, ustedes ven que se van poniendo todas las distintas combinaciones que van agregándose. Eso se llama un análisis combinatorio. Pero cuando estamos hablando de permutación, nosotros vamos a tomar en cuenta ¿qué cosa? El orden. Por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3. Entonces, si hacemos con el 1, tendríamos 1 por 2 y por 3. Luego sería el otro 1, ya no vamos a poner 3 y 2 porque le interesa el orden. Entonces la siguiente sería 2 y sería 1 por 3. Y el otro sería 3, 1 por 2. Y estas serían todas las formas posibles como se representaría esta permutación. Estos distintos tipos de cálculo, que cuando son pequeñitos lo podemos hacer manualmente, pero imagínense tener una permutación de números que ya sean de 2 cifras. Eso se vuelve algo un poquito complejo de hacer. Entonces, para ello es que se parametriza regresar al archivito. Y la permutación la vamos a definir de acuerdo a si hay repetición o no hay repetición de los elementos. Entonces, de acuerdo a esto va a ser la forma de calcular la permutación. ¿Sí? Normalmente, cuando es una permutación simple, nosotros lo representamos como n factorial. ¿Sí? Que era el ejemplo que veíamos acá. Es 8, permutación de 8, es decir, que estamos viendo la combinación de todos los elementos posibles, dado el espacio muestral, que es 8, entonces esto es n factorial, que eso es una permutación. En cambio, cuando tenemos que solamente vamos a considerar solo una cantidad o un solo elemento de una permutación, y no se considera la repetición, entonces lo representamos de la siguiente manera. N, que representa al espacio muestral total con el que se va a trabajar, P, haciendo referencia a que es un análisis de permutación, y R, el número de observaciones con las cuales vamos a analizar, o número de elementos deseados. Entonces, permutación sin repetición. Leonel, ayúdanos con la lectura. Permutación sin repetición. Si en el arreglo del orden de los elementos de la permutación corresponda a una parte de ellos, se representará mediante la fórmula n permutación igual n dividido para n menos r. N corresponde a todos los elementos, R el número de los elementos deseados, el número de permutaciones en elementos distintos es n menos 1. Ya, listo. Veamos este ejemplo. Se sacan 2 billetes de lotería de 30 posibles. Encuentre cuántas formas puedo escoger 2 billetes para el primero y segundo premio. ¿Sí? Nosotros tenemos en una ánfora, más o menos para que tengan lo visualicen el ejemplo, tenemos en una ánfora 30 billetes, o 30 guachitos, por decir así, y de los cuales se van a premiar 2. Y nos preguntan, ¿de cuántas maneras podemos sacar los 2 premios? O sea, los 2 distintos resultados. Entonces, como tenemos que la combinación
es de 30, o sea, el espacio total es 30, y el resultado que queremos analizar son solamente de 2, porque no queremos ver de los 30, con 30 cuántos vamos a tener, no queremos ver eso, sino de los 30 solamente cuántos 2 escenarios podemos tener, entonces representamos una permutación 30 dado 2 es igual a 30, que es n, sobre n menos 2, 28. Y aquí hacemos 30 factorial dividido para 28 factorial, entonces sería 30 por 29 por 28 dividido para 28 factorial, y eso me da 870. Significa que nosotros podemos obtener los billetes de 2 premios de 870 maneras diferentes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? O sea, nosotros podemos escoger 870 maneras diferentes a los ganadores. ¿No? Veamos otro ejemplo. Ahora, permutación con repetición. Guadalupe, ayúdanos con la lectura. Permutación con repetición. Si en el arreglo del orden de los elementos de la permutación corresponda a una parte de ellos, se representará mediante la fórmula. Ya, entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? De que ahora tenemos que hay varios elementos que están representando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una repetición de la permutación. Es decir, hacemos un experimento, sacamos un guachito, y luego sacamos otro guachito, y luego sacamos otro guachito. Entonces, sobre el mismo experimento, entonces ahora vamos a tener n factorial numerador dividido para la sumatoria de cada una de las observaciones o experimentos que se van realizando. Veamos un ejemplo. A ver, William, ayúdanos con la lectura. Ejemplo, ¿en cuántas maneras diferentes pueden acomodarse 3 reflectores rojos, 4 amarillos y 3 verdes para alumbrar un sector de la ciudad? N es igual a 10, que es el total de elementos, R1, que es 3 reflectores rojos, R2, 4 reflectores amarillos, R3 igual a 3 reflectores verdes. De ahí 10, P, R3, R4, R3 igual a 10 dividido para 3, 4, 3, que igual a 3.628.800 dividido para 864, igual a 4.200. Ya. N10, eso sí. Hasta ahí nomás. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes pueden acomodarse 3 reflectores rojos? Tenemos 3 por un lado, 4 amarillos, tenemos 4 amarillos, 4 por otro lado, y 3 verdes para alumbrar un sector de la ciudad. Una forma de acomodar sería, por ejemplo, el rojo, tenemos 3 reflectores, rojo 1, amarillo y verde 1. Sería amarillo 2, sería rojo 2, amarillo 2, verde 2. Y así nosotros podemos ir viendo las distintas combinaciones. Y además de eso, nos indica de que tenemos que ordenar en este orden en específico. Primero, se van a ordenar los rojos. Segundo, se van a ordenar los amarillos. Y tercero, se van a ordenar los verdes. Es decir, siempre se los va a ordenar en este orden en específico. Primero rojos, segundo amarillos y terceros verdes. Y podemos cambiar el orden de cada uno de los reflectores según las posibilidades que podamos tener. Entonces, para no estar haciendo ese conteo manual, si hacemos un diagrama de árbol, no nos alcanzaría porque se van a hacer tantas combinaciones que no nos alcanzaría una hoja de papel. Entonces, aquí lo representamos. El número total de posibles combinaciones que tenemos es 10. ¿De dónde sale este 10? Por las opciones tenemos 3 de rojo, más 4 de amarillo, 7, más 3 verdes, son 10. Entonces nosotros podemos combinar de 10 maneras diferentes. Y de las combinaciones que tenemos, la primera, que es 3,
la segunda que es 4 y la tercera que es 3. Entonces, ahí hacemos 10 factorial, que divide para 3 factorial por 4 factorial y por 3 factorial. En total, nosotros podemos obtener 4.200 formas diferentes de combinar 3 reflectores rojos, 4 amarillos, 3 verdes, para alumbrar una ciudad. ¿Ya? Si se dan cuenta, la utilidad de saber este tipo de cositas, ¿no? Y también esto no es tan complicado como aparentemente se lo piensa. ¿Ya? Vamos a ver ahora con las combinaciones. A ver, Grace, ayúdanos con la lectura de las combinaciones. Combinaciones. Para las combinaciones son importantes las formas posibles de seleccionar R objetos de un total de N números, sin importar el orden. El número de combinaciones de N objetos distintos tomando R a la vez. Ahí Ya, leo lo que está ahí, la fórmula. Se lee N combinación de R. N combinación de R igual a N factorial dividido para R factorial entre paréntesis que multiplica a N menos R factorial. N corresponde a los elementos y R al número de elementos deseados sin orden. Sin orden. ¿Cuál es la diferencia entre las permutaciones y las combinaciones? Que en las combinaciones no nos interesa un orden específico. En las permutaciones sí nos da un parámetro, un orden. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de combinaciones, el espacio muestral va a ser mucho más grande, porque ya nosotros podemos considerar orden ascendente y descendente al mismo tiempo. En cambio, en las permutaciones o nos vamos de manera ascendente o nos vamos de manera descendente, por decir. Tomando un ejemplo, en las combinaciones hacemos todos los escenarios posibles que se puedan dar en un conjunto de datos. Por eso se llaman combinaciones. ¿Cuáles son las características? A ver, Adriana. De las combinaciones, las características. Características de las combinaciones. No selecciona o usa todos los elementos dados para realizar el análisis. No importa el orden de los elementos. Los sucesos se diferencian entre sí, ya que uno posee que otro no tiene. ¿Ya? Estas son las características de las combinaciones. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos un gremio sindical de 35 trabajadores. Quiere formar una delegación de 3 empleados. Tenemos un total de 3 personas que pueden, de las 35, que 3 pueden llegar a ser delegadas. ¿Cuántas delegaciones podrían conformarse? O sea, está diciendo de cuántas maneras podemos combinar a 3 personas de las 35 que tenemos. ¿Sí? Entonces, el total de trabajadores que disponemos es de 35. ¿Y cómo lo vamos a ordenar? Por medio de 3. Entonces, aquí nos es indiferente el orden. Entonces, simplemente quiere saber cómo se los va a ordenar. Entonces, aquí es una combinatoria. Si fuera una permutación, si nos dijera, tiene que ser en un orden específico, hombre, o por decir hombre, hombre, mujer, si estuvieran los sexos. Uy, perdón, me equivoqué, quería leer el mensaje que escribieron. Que no hay luz en Yaguachi. La escalera es la que no se puede conectar. Ya, está bien. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Lo bueno es que ahí queda grabado el video. ¿Cómo hacemos este ejercicio? Un gremio sindical tienen 35 trabajadores, entonces la población total es 35 y la forma de combinarlos son 3. Aquí no estamos discriminando si es de un sexo o de otro, entonces simplemente tenemos, bueno, aquí no es 3 factorial, aquí es 35 factorial, ¿sí? Aquí es 35 factorial dividido para 3 factorial sobre 35 menos 3 factorial. Aquí es 35, aquí no es 3, aquí es 35.
Entonces vamos a tener que esto es 35 por 34 por 33 por 32. Como es 35 menos 3 es 32. Eso simplifico el 32 factorial con este 32 factorial. 3 factorial es igual a 3 por 2, que vendría a ser 6 prácticamente en el denominador. Puedo simplificarlo con este 34. La sexta. Y me va a dar, al multiplicar todo, 6.545. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Hasta las 11 en la clase hoy día, ¿no? Sí, profe. 2 horas. Ya. Entonces nos vamos a quedar hasta allí y ya la actividad la dejamos para la próxima sesión. ¿Ya? Nos quedamos hasta allí. Pasen bien todos.